Buenas tardes, entonces, le doy la bienvenida al curso de auxiliar de farmacia. Antes que nada, los felicito a todos por capacitarse. Siempre la capacitación viene bien. A veces decimos, ¿para qué me voy a ir? Ya sé todo. Voy y aprendo un 10% que no sabía. ¿Sí? Va a llegar un punto que ustedes van a hacer tantas capacitaciones que van a saber. La mayoría de lo que empiezan a hablar en general lo van a saber. Pero siempre vayan a buscar ese 10% que hace la diferencia, a lo mejor el día de mañana, en la profesión de ustedes. Yo les voy a pasar al WhatsApp, yo les paso este archivo, le paso la grabación también, y le voy a pasar cualquier otra cosa que yo le vaya agregando. Le voy a pasar la distribución de clases que tenemos, a ver si puedo enganchar de abrirle. Mi mesa es muy chiquitita, pero vamos a ver. No. Bueno, les muestro después. Tenemos... hay un determinado contenido, uy, se me fue, acá le hice otra cosa rara. Tenemos un determinado contenido que tiene el instituto. Ese contenido pedagógico va a incluir los temas que van a entrar en los parciales. Tienen 3 parciales, ¿sí? De esos 3 parciales, el instituto me pide que sean acá presenciales. Si son algunos del interior o demás, vemos para hacer en el tiempo que ustedes están acá, esa persona hace vía Zoom, ¿sí? Es por formulario, así que no hay ningún tipo de problema. Pero que hagan el mismo tiempo para que tengan las mismas posibilidades tanto ustedes como ellos, ¿sí? Que no haya, digamos, privilegiado con respecto al grupo. Y en el organigrama que le voy a mandar, todo lo que figure la fecha en rojo van a ser presenciales, ¿sí? La próxima clase presencial que van a tener es una que es de forma farmacéutica, porque yo les traigo medicamentos acá y vemos la diferencia de una presentación a la otra. Entonces eso también lo hice por Zoom el año pasado, pero es muy difícil que ustedes puedan ver por cámara la diferencia entre la consistencia de un gel y una pomada, ¿sí? Entonces acá ustedes tocan. Igual, más adelante, ustedes van a encontrar materias, temas, digamos, como el tema de cardiovascular, les enseño a tomar la presión. Entonces eso, viendo acá, es mucho más fácil. Entonces determinados temas pusimos presenciales, ¿sí? Igual si ustedes tienen tensiómetro o algo en sus casas, o de alguien que le pueda prestar, traen también, si quieren, y probar. Bueno, estamos entonces... A ver cómo me queda esto. ¿Por qué me queda así? Medio complicado esto. No, este quedó tildado con otra cosa. Ahí está, ahí quedó. Se queda tildado. Bueno, vamos entonces, estas primeras clases, les aviso, si ustedes soportan estas primeras clases, que son las más complicadas en todo lo que sea definiciones, ya el resto es mucho más lindo, porque ahí vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con los sistemas, ¿sí? Sistema cardiovascular, sistema respiratorio, es más fácil, más lindo. Esta primera etapa son todo definiciones. Todo esto le doy, así que si no es necesario que lo copien tal cual, sino que pueden hacer de anotar cosas extras por ahí. Todo lo que tomo o son cosas que están en el material que yo le doy, o son cosas que yo recalco mucho, ¿sí? Recalco una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces en el transcurso de varias clases le voy a recalcar. Entonces, bueno, cuando me ponen mal eso que tanto le recalqué, ahí no hay salvación, ¿sí? ¿Se entiende? Porque por algo le vine recalcando tantas veces lo mismo. Bueno, vamos a la definición. Si aparecen palabras raras, no se preocupen, vamos a ir viendo todo lo que significa. Dice, la farmacología es la ciencia que se encarga del estudio de los medicamentos. En forma mucho más general, estudia toda la faceta de la interacción de sustancias químicas con los sistemas biológicos. Eso sería una definición más
que tiene que ver no solamente con los medicamentos, sino, por ejemplo, las drogas de consumo, por ejemplo, las hierbas, cualquier otra cosa, los tóxicos, los agrotóxicos, ¿sí? Cualquier químico que toma contacto con algún sistema biológico. Puede ser animal, puede ser una planta, ¿sí? Si ustedes le tiran un matayuyo a una planta, muere. Es un químico que interacciona con un ser vivo. Bueno, lo mismo va a pasar con nosotros. Entonces, farmacología en general significa eso, pero lo que tiene que ver con nosotros es la ciencia que va a estudiar los medicamentos aplicados al ser humano, ¿sí? En este sentido, dice, la extensión de la disciplina es realmente amplia. En la práctica diaria se restringe el concepto de la farmacología como disciplina básica de la terapéutica, o sea, medicamentos utilizados para tratar, curar, prevenir, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con eso. Ramas, fíjense la rama que tiene la farmacología. Farmacoterapia, farmacología clínica, farmacia, farmacometría, farmacotecnia, farmacogenética y toxicología. Después podemos encontrar más todavía, podemos encontrar farmacovigilancia, ahora vamos a ir viendo, en cada uno de los temas vamos a ir viendo cómo va a abarcar un punto o el otro. No se queden tanto en copiar porque todo esto le doy. ¿Sí? Vamos a la definición de farmacoterapia. La terapéutica es el arte de tratar las enfermedades. Para esto se usan diversas modalidades de tratamiento, siendo los medicamentos solo una modalidad. ¿Qué otra modalidad ustedes conocen de tratamiento de la enfermedad? ¿Qué se les ocurre? Masaje. Masaje, bien. Reiki. ¿Sí? Vencimiento de la abuela, la curandera del barrio. ¿Sí? También es tratamiento de una enfermedad. Tengo empacho, me voy, me mide con el centímetro y se me pasó el empacho. ¿Sí? Son distintas. Lo que va a ser la farmacoterapia es justamente tratar con medicamentos. Podemos tratar con láser. Ahora hay cirugías de ojo, por ejemplo, que son con láser. ¿Sí? No hay ningún tipo de droga, directamente operan así. Así que hay muchas formas de tratar distintas enfermedades. La medicamentosa es solamente una de esas modalidades. Se define entonces la farmacoterapia como la ciencia que estudia las sustancias empleadas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Acá, si ustedes prestan atención, nos dice la palabra curar. En otras definiciones ustedes van a encontrar la palabra curar. Pero, con el transcurso de los tiempos, se fue tratando de sacar esa palabra porque no se le pone tanto el incentivo en el tema de curar, sino más tratar y prevenir o mitigar los efectos o demás. Por ejemplo, una persona que es hipertensa, recibe medicación, ¿se cura? No, va a ser hipertensa el resto de su vida. Una persona asmática, lo mismo. Una vez que se declara el asma, es asmático por el resto de su vida. La que se le declara la diabetes, diabético hasta que muera. ¿Sí? Ahora, el tema es que la medicación lo que va a tratar de hacer es tratar que la calidad de vida de esa persona no empeore rápidamente. Todos los diabéticos tienen problemas renales y todos van a quedar ciegos. ¿Sí o no? Sí. No es lo mismo quedarse ciego a los 40 años que a los 80. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar que con la medicación puedan alargar. El asmático, yo soy asmática. Por ahí van a escuchar que jadeo, pero por el barbijo. Soy asmática. La medicación a mí lo único que me sirve es para salir de las crisis. ¿Sí? No va a mejorar mi pulmón. Lo único que va a hacer es evitar que empeore con las crisis. Cada vez que tengo una crisis, empeora un poco más. Una persona que tiene epilepsia. ¿Por qué se trata de que la persona no tenga epilepsia? Porque cada vez que tiene una crisis epiléptica, mueren neuronas que no se van a recuperar. El crecimiento de nuevas neuronas se descubrió, antes se creía que no crecían, sí crecen, se desarrollan nuevas, pero a una velocidad muy lenta. Por eso hay casos que se van recuperando con el tiempo. Pero ya lo que murió, murió. ¿Sí? La parte neurológica, yo estoy mueve el cursor para todos lados. La parte neurológica también.
con el tiempo se fueron descubriendo muchos avances que tienen que ver con muchas enfermedades neurológicas, sobre todo el tema de discapacidad, que antes no había una forma de explicar por qué. ¿Sí? Era así, bueno, nació así, es congénito, nació así. Mi hijo mayor nació ciego. Problema neurológico, no se le formaron los nervios que conectan el ojo con el cerebro. Entonces lo que él ve en el ojo, que es normal, no lleva al cerebro. Bilateral de los dos. El diagnóstico que me dieron es que iba a ser ciego, ¿sí? Y aparte autista, porque es una alteración que está relacionada con una línea media. Para cuando vayamos viendo los temas vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Ahora, ¿qué pasó? Con toda la rehabilitación y todas las cosas que yo le fui haciendo durante sus 24 años, tiene una recuperación visual, ve aproximadamente entre un 10 y un 15%, y eso le permite tener una vida normal. ¿Por qué? Porque potenció tanto eso que a él le sirve para manejarse incluso sin bastón. Ahora, ¿qué pasa cuando le veían, cuando empezaron a ver los primeros, porque fue el primero que se recuperó? ¿Qué pasaba con los especialistas cuando le veían? Le miraban las cosas, miraban los estudios, le volvían a mirar a él, y me decían, ¿cómo ve? No tiene nervio, tiene destruido el nervio, ¿cómo ve? De alguna manera, sus células nerviosas hicieron conexión por otro lado. ¿Sí? O sea, algo le transmiten que a él le sirve porque se le potenció para que pueda ver. ¿Sí? Entonces, vamos redefiniendo muchos de los tratamientos, cosas que se descubrieron no hace mucho tiempo. Hay enfermedades que se descubrieron hace pocos años atrás. Entonces, siempre esto, no se queden con los libros viejos, porque siempre va a ir avanzando. Una enfermedad que hoy no tiene respuesta, a lo mejor en 5 años ya vamos a tener una respuesta totalmente satisfactoria o no. Ahora vimos con el tema de la pandemia, aceleradísimo todo lo que sea el tema de la vacuna. Para ver una vacuna, que después vamos a ver eso, lleva aproximadamente 10 años. Y acá estamos sacando en un año. ¿Sí? Por eso tantas controversias entre los médicos a favor, los médicos en contra, los científicos a favor, los científicos en contra. ¿Por qué? Porque los que estamos en el ámbito de la salud sabemos que lleva 10 años. ¿Sí? Entonces sabemos que se están acelerando los tiempos y en ese acelerado puede haber muchos errores. ¿Sí? Pero en este momento no queda otra, hay que meterla. Entonces se define como la farmacoterapia como la ciencia que estudia la sustancia empleada para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Por eso les recalco, no trata tanto de curar, porque salvo lo que sean enfermedades infecciosas, que también vamos a ver después en un punto particular, que ahí sí hablamos de curar. Si hablamos de una infección bacteriana, usamos un antibiótico para terminar la infección. Ahí sí estaríamos hablando de curar. ¿Sí? Pero cada vez hablamos más de tratar las enfermedades o tratar los síntomas de una enfermedad. Eso entonces es la farmacoterapia. Vamos a la farmacología clínica. Dice, se encarga del estudio de las drogas en el hombre, tanto sano como enfermo. La farmacología clínica proporciona métodos para la determinación de la utilidad, potencia y toxicidad de los nuevos fármacos en el ser humano. Esta farmacología clínica es lo que se está haciendo en la investigación de la vacuna. Después que se pasa la farmacología animal, porque primero se trabajan tubos de ensayo para cualquier medicamento. Después se pasa a la fase animal, ratas, perros, monos. ¿Sí? Lastimosamente, yo no serviría para eso, por ejemplo, porque no podría hacerle nada. Crié ratitas acá cuando estudiaba. Criábamos ratitas para probar los medicamentos en la ratita y después yo no podía matar las ratitas, porque me encariñé con las ratitas. O sea que yo no sirvo para esa parte de la investigación. Pero lastimosamente se hace eso. Y después que se pasa con los animales, se pasa a los seres humanos voluntarios. Un pequeño grupo, voluntarios, sanos. Después, una vez que ese grupo pasó, hay 3 fases clínicas y eso pasa en todo. Ahora está la vacuna y ustedes van a escuchar mucho que estamos en la fase 3 de la vacuna, se aprobó la fase 2. Esas son las 3 fases de la farmacología clínica. Clínica cuando habla de ser humano. Cuando se aprueban estas 3 fases de farmacología clínica,
se aprueba el medicamento o la vacuna, en este caso, empieza a utilizarse en la sociedad y ahí empieza una cuarta etapa que es la farmacovigilancia. ¿Sí? Entonces se vigila que ese fármaco no haga daño. Si hace daño, se lo retira. Pero siempre se va a medir en una balanza lo bueno y lo malo del medicamento. ¿Sí? Si lo malo supera, se lo saca del mercado. Pero muchos de los medicamentos que están en el mercado, uno dice, ay, ¿cómo pueden tener eso en el mercado? Lo mal que hace. Pero en la balanza es más fuerte, digamos, o más importante lo bueno que hace. Cualquier medicamento puede ser tóxico. Cualquiera. La aspirina, ustedes son todos jovencitos, pero en mi época de niñez, la aspirineta era para todos. Te dolía la cabeza, tomé una aspirineta. Ustedes pregunten a las mamás de ustedes. Me doblé el dedo, tomé una aspirineta. Robábamos la aspirineta porque no había tanto caramelo como hay ahora. Robábamos la aspirineta y comíamos toda la aspirineta que había porque era rica. ¿Sí? Nunca morimos, pero hasta una aspirineta que está mal conservada, cuando está al sol, se vuelve tóxica. ¿Sí? O sea que cualquier medicamento tomado en exceso va a ser un tóxico. Eso incluye para los yuyos. Venimos de una historia misionera de muchos yuyos. ¿Sí? Tenemos mucho de la cultura guaraní y le metemos yuyo a todo. Y los yuyos muchas veces van a alterar los medicamentos que utilizamos. O sea que no solamente otro medicamento, sino también los alimentos, los yuyos que ingiramos, el alcohol que se ingiere también va a ir. Eso vamos a ir viendo en las clases que vienen. Bueno, estamos entonces, farmacología clínica es el que va a estudiar lo negativo, todo lo malo que tiene. Y es, por ejemplo, el que va a formar a nivel mundial todos los centros de control de los medicamentos. Acá en Argentina, ¿cómo se llama el que aprueba los medicamentos y el que sanciona cualquier cosa que haga? ¿Escucharon alguna vez ANMAT? El ANMAT, ¿sí? El ANMAT es un organismo que está dentro de salud pública y que es el que se encarga de esto. ¿Saben cuándo se armó el ANMAT? Que es alimentos, medicamentos y tecnología médica. O sea, todo lo que sea marcapaso, todas las cosas que le colocan a una persona dentro. Se creó en 1994 porque empezaron a haber intoxicaciones con unos caramelos de propóleos contaminados. ¿Sí? Caramelos de propóleo que se vendían y estaban contaminados y empezó a haber un montón de personas que entraban en cuadro y en algunos fallecían. Ahí se tomó digamos, la importancia se tuvo en cuenta, digamos, la importancia de tener un ente que controle. A nivel internacional, en Suecia, está el Centro Internacional, y se creó cuando, década del 60, se inventa una droga que era muy buena para los vómitos, era fantástica. Tomabas esa droga y se terminaban los vómitos. ¿Quiénes tienen muchos vómitos? ¿Quiénes se quejan? Que tienen muchos vómitos, las embarazadas. ¿Sí? Uy, empiezan a vomitar, vomitan antes de saber que están embarazadas. ¿Sí? Cuando vomitaron la primera vez, oye, estaré embarazada, ¿sí? Lo primero que pasa. Bueno, le empezaron a dar a las embarazadas. Era bueno, enseguida terminaba, las embarazadas estaban chochas, todas tomaban talidomida, se llama la droga. ¿Qué pasó con la talidomida? Era tóxico para el feto. Cuando empezaron a nacer esos chicos que tenían un problema de malformación congénita que se llama foscomelia. Nacían sin piernas, sin brazos. Van a encontrar muchísimo de esto en YouTube. Hay personas que son actores motivacionales y demás que nacieron sin nada o tienen algún pedacito de pierna, un pedacito de brazo y nacieron así por este medicamento. Ahí se retira este medicamento de lo que era la circulación, pero como es tan bueno, no lo sacan del todo, sino que lo dejan bajo una supervisión privilegiada, digamos, ¿para quiénes? Para los de cáncer, que son el otro grupo que vomita mucho. ¿Sí? Principal problema de los rayos y el tratamiento de quimioterapia justamente son los vómitos, ¿sí? Se descompensa muchísimo la persona.
Entonces, en esos casos, si es mujer, tiene que firmar un compromiso escrito de que está usando un método anticonceptivo, porque la empresa no se hace cargo si nace una criatura con el problema Focomelia. Así que esos requisitos, digamos, se sigue comercializando. O sea que por eso le digo, siempre la balanza beneficio-riesgo, si una droga es buena para una cosa, lo que se hace es restringirle, que no esté al contacto con todos. ¿Qué farmacia entonces? Se ocupa de la preparación y fraccionamiento de los fármacos. Esta es una definición vieja. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba la ley de farmacia acá en la Argentina, estamos hablando 60 años atrás, en todas las farmacias se preparaban los medicamentos, ¿sí? No había laboratorios que produjeran los medicamentos como ustedes conocen hoy. De a poco se fue haciendo, fueron empezando a aparecer estos laboratorios y fueron reemplazando al farmacéutico en esa elaboración del medicamento. Hoy ustedes encuentran más o menos un 10% de las farmacias, ustedes van a ver que dice un cartelito, se hacen preparados magistrales. Esos preparados magistrales son los medicamentos que el farmacéutico hace en su farmacia, ¿sí? Entonces, especialidad medicinal son los de los laboratorios. Preparado magistral, el maestro hace, ¿sí? Hace el farmacéutico en la farmacia. Hola, hola. Vamos a la farmacometría. Se encarga de la cuantificación, ¿cuánto? ¿Sí? Números. Cuantificación de las acciones y efectos farmacológicos en relación con la cantidad de fármaco que se aplique tanto in vitro, en el laboratorio, como in vivo. Entonces, ¿qué hace esto? Va a mide constantemente. ¿Qué va a medir? Las dosis. Literalmente se hace así, se le da una dosis y se prueba. Por ejemplo, la dosis letal 50, le doy a una serie de ratones una droga y le doy a tal punto de que mate a la mitad de la población. O sea, la mitad de las ratas que se mueran. Eso se llama efecto letal 50, ¿sí? Por el 50% mato. ¿Para qué sirve esto? Por eso le digo que suena cruel hacerlo con animales, pero tampoco podemos hacerlo con ser humano, ¿sí? O sea que alguien tiene que entrar en el sistema. Bueno, ¿qué se hace ahí? Se mide justamente cuánto es la cantidad de drogas que yo tengo que utilizar, ¿sí? Si ustedes comparan los anticonceptivos de la época de mi mamá con los anticonceptivos que ustedes tienen ahora, las dosis se fueron reduciendo muchísimo. ¿Por qué? Para evitar los efectos adversos de los anticonceptivos. Antes los anticonceptivos eran más agresivos, generaban más cambios en el cuerpo de la mujer. Hoy ustedes van a ver una gran variedad, una de las clases que tenemos que es justamente el método anticonceptivo y ahí vamos a ver todas las variedades que hay y que cada vez se trata de usar la menor cantidad posible de droga, ¿sí? Siempre y cuando el cuerpo de la mujer responda. Entonces, siempre se va a medir. Cuando se empieza a hacer, por ejemplo, la vacuna, van a ver qué dosis de la vacuna necesita. Por eso ustedes vieron todo ese debate, una dosis, dos dosis, ¿sí? Vamos a necesitar un refuerzo, vamos a necesitar esto otro, todas esas cosas que tienen. Ahora están diciendo, por ejemplo, que aquel que tuvo COVID, con una sola vacuna ya estaría bien. Pero dentro de un mes pueden decir, no, necesita otra vez porque van a medir en el grupo cuál es la respuesta. Que uno haya mantenido no quiere decir que todo el grupo haya mantenido. ¿Sí? Entonces siempre, por eso a veces dicen, no, me estuvieron mintiendo, no, ahora dicen otra cosa. Es así, la ciencia va a cambiar, ¿sí? Esto pasa en todos. Cualquier medicamento que se esté estudiando. Vamos a la farmacotecnia. Dice, estudia la preparación de los medicamentos en forma de presentación adecuada. Forma farmacéutica. En el transcurso del tiempo, los medicamentos fueron cambiando, incluso las vacunas. Las vacunas, primero la Sabin, ¿vieron la Sabin, las gotitas en la boca? Antes, ¿esa para qué es? ¿Saben para qué es? Para la poliomielitis. ¿Qué provoca la poliomielitis? Pérdida de la movilidad de los miembros inferiores.
hubo toda una generación de niños que quedaron en silla de ruedas a causa de la poliomielitis. ¿Sí? Entonces, al principio esa vacuna era inyectable. Después descubrieron que en una forma oral, ¿sí? Esas gotitas orales, era más efectiva. Durante mucho tiempo se hizo eso. Hoy prácticamente hay muy pocos países donde hay poliomielitis y se volvió a la fase de inyectable, hace poquito. ¿Sí? Acá en Argentina se cambió al inyectable. Bueno, entonces, ¿qué van a buscar siempre? ¿Cuál es la presentación más adecuada? La forma farmacéutica que es más adecuada para administrar a esos pacientes. Antes no había mucha. Antes la mayoría era polvo para disolver. ¿Sí? Por eso molían, los farmacéuticos molían, y en los morteros esos, y después se suministraba con un papel. Se le hacía un sobrecito, se ponía el polvo adentro y eso tenía que disolver en agua. Así era la mayoría de los medicamentos que había. Ahora, ¿qué tienen? Tienen de todo. Tienen comprimidos, cápsulas, jarabes, inyectables, tienen parches, ¿sí? Cada vez se utiliza más distintas formas, digamos, de suministrar. Incluso ahora para los diabéticos se está viendo una insulina que sea para aspirar, para que a través del pulmón sea más fácil. ¿Para qué? Para evitar los pinchazos. ¿Tienen algún familiar o alguien que sea diabético? ¿Sí? ¿Vieron los pinchazos que se tienen que hacer? Aparte de los pinchazos para medirse en el dedo, aparte si usan insulina, los pinchazos por todo lado. Van cambiando, uno le ve que a veces están en el brazo, en la pierna, porque ínquense con una aguja en el mismo lugar mucho tiempo. Después no soportan el dolor, por eso cambian. Van cambiando el lugar para que ese tejido se recupere. Bueno, estudia la elaboración de los medicamentos desde el punto de vista farmacéutico. Es, por tanto, una rama de interés. O sea, esto es lo que se hace más que nada en los laboratorios hoy en día. Entonces, ustedes van a ver que sacan una nueva presentación de un comprimido de acción rápida. Sacan una nueva versión de caramelos masticables. ¿Sí? Las vitaminas. ¿Vieron? Los chicos les cuesta tomar vitaminas. ¿Qué sacaron? Gomitas para que los chicos mastiquen. ¿Sí? O sea, hay todo un equipo preparado justamente para eso. ¿Para qué? Para que el paciente reciba acorde a las posibilidades que tiene. ¿No puedo tomar? Bueno, alguna forma de suministrar. Incluso muchos medicamentos, en los abuelos, por ejemplo, se van a suministrar vía anal, ¿sí? Con supositorios. ¿Por qué? Porque absorben más fácil para las personas mayores. Entonces, dependiendo del paciente, se busca eso. Bueno. Díganme si hay algo que no entienden. Yo trato de explicarles lo que significan las palabras raras también que van a aparecer. Farmacogenética, esto es el futuro. Para esto van avanzando. Dice, esta rama de la farmacología estudia las variaciones en la respuesta farmacológica, las cuales se manifiestan por alteraciones o variaciones genéticas en los distintos individuos. No hay dos cuerpos iguales, por lo tanto una medicación va a dar efectos distintos en dos personas distintas. Este es el peligro de, me recomendó mi prima, a mi vecina le hizo bien, ¿sí? A la mamá de un amigo le hizo bien esta droga, yo tomo y me hace mal. ¿Por qué? Porque las razas varían. Acá nosotros en Argentina tenemos un crisol de razas, pero hay medicamentos, por ejemplo, que la raza negra no puede utilizar. Los medicamentos comunes nuestros, enalapril, por ejemplo, ¿conocen el enalapril? ¿Sí? El Lotrial que toman los abuelos para la presión arterial. Bueno, ese medicamento no lo pueden utilizar la raza negra, por ejemplo. ¿Sí? Hay medicamentos que a la raza amarilla les hace mal. Entonces, hay variaciones genéticas que justamente hacen esto de que sean drogas que no se puedan aplicar. Y aparte, hay una variación genética individual, la idiosincrasia de cada uno, que hace que a mí me haga mal este medicamento. ¿Ustedes tienen alergia a alguna cosa? ¿Hay algo que le hace mal? ¿Sí? ¿Qué por ejemplo? ¿El morrón? Nunca escuché, pero bien, el morrón nunca escuché. El choclo, el tomate, la leche, elementos comunes que hacen que muchas veces el cuerpo no lo asimile. ¿Comen choclo?
Cuando van al baño, sale la materia fecal con los choclos enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo no lo digiere, ¿sí? Entonces, puede ser que no me manifieste ninguna reacción, pero mi cuerpo no lo asimila tampoco. Chocolate. Hay muchísimas personas que son alérgicas al chocolate. A los medicamentos, la penicilina, el primer antibiótico que salió y el que salvó millones de vidas porque antes se morían por una infección. Mucha gente es alérgico a la penicilina. Y después de esa penicilina, todos los grupos que se hicieron en base a la penicilina, eso, muchos van a ser alérgicos también. Otro grupo que es altamente alérgico, los antiinflamatorios, el diclofenac, por ejemplo, es otra de las drogas que tiene una alta reacción. ¿Sí? Empiezan a aparecer, que van a aparecer las urticarias, esas son las primeras cosas que van a aparecer. Bueno, ahora que veo, me acuerdo, cuando se corta Zoom, vieron que 45 minutos y se corta, ustedes vuelven a entrar al mismo enlace, ¿sí? Ahora que me acordé. Bueno, entonces estas variaciones genéticas muchas veces generan que un paciente tenga una buena, mala o nula respuesta a una droga. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces ustedes van a ver que los médicos dicen que tiene un pronóstico reservado, sobre todo si está en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque le voy a poner esta droga, pero no sé si va a ser en ese paciente lo que yo estoy esperando. ¿Sí? Entonces, siempre se van a manejar así. Bueno, vamos a conceptos dentro de lo que es farmacología. Fármaco. Un fármaco podría definirse como cualquier agente químico capaz de interactuar con un sistema biológico afectando el proceso de la vida. ¿Sí? O sea que puede ser un medicamento, puede ser un agrotóxico. ¿Sí? ¿Cuántos casos tenemos acá en Misiones que con los venenos que se colocan para el tabaco, ¿sí? Que muchas veces generan la aparición de cáncer? Ahora, todos esos agentes químicos que se usan para fumigar están en las plantas, cuando llueve va hacia la tierra, de la tierra se filtra el agua y termina en las napas de agua y termina tomando alguien en Santa Fe lo que nosotros tiramos acá en Misiones. ¿Sí? O sea que eso es un proceso que puede ir incluso muy lejos. Pero acá hay estudios incluso que se buscaba una relación de todo lo que sea el uso de agrotóxicos con la cantidad de personas con discapacidad que tenemos acá en Misiones. De este tipo de discapacidad, sí, que tiene que ver con lo neurológico y demás. Bueno, interacción fármaco-organismo. Dice, la relación entre la dosis de una droga dada a un paciente y su utilidad en el tratamiento de una enfermedad. Son aspectos que se describen por dos áreas principales de la farmacología. Esas dos áreas de la farmacología van a ser farmacocinética y farmacodinámica. Ahora vamos a ver las dos definiciones. Y la próxima clase vamos a dar farmacocinética exclusivamente y la siguiente vamos a dar farmacodinámica exclusivamente eso. ¿Por qué? Porque esa interacción fármaco-organismo se va a dar en todo momento. Desde que yo coloco el medicamento en mi boca, mi cuerpo lo va a tratar de eliminar. La saliva lo disuelve, ¿sí? Ya lo empieza a atacar ahí. Y a partir de ahí, el fármaco va a ir empezando a hacer su efecto. Entonces, farmacocinética es lo que mi cuerpo le va a ir haciendo a esa droga y farmacodinamia es lo que esa droga le va a ir haciendo a mi cuerpo. Por eso esa interacción de fármaco-organismo se va a dar todo el tiempo. Ahora, si mi organismo no está bien, no le va a poder atacar al fármaco. ¿Sí? Una vez que ingresa a la boca, supónganse que me tomé un comprimido de diclofenac. Va a pasar al estómago, si mi estómago está bien, ¿sí? Va a pasar, va a ir al intestino, va a estar ya desintegrado, diluido en los líquidos, el intestino lo va a absorber, va a pasar a la sangre, se va a ir al hígado, en el hígado va a empezar a metabolizarse y de ahí va a pasar a sangre, se va a distribuir por todo el cuerpo. Fíjense todo el proceso que tiene que hacer hasta llegar a la pierna que me duele. ¿Sí? Para eso pasó por mi hígado, por mi estómago, por mi intestino. ¿Sí? Y si mi cuerpo está mal, le afecta al fármaco. Si yo tomo antiácidos, ya le afectó en el estómago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le va a anular al diclofenac. Si estoy con colitis,
no está el tiempo suficiente del diclofenac en el intestino como para poder ser absorbido. Se va a ir. ¿Sí? Pasa al hígado. Si yo soy borracha y tengo una cirrosis, ¿sí? Mi hígado no está en buenas condiciones como para poder recibir esa droga. O sea que fíjense, todos los procesos que van a ir dando distintas características a ese fármaco. Por eso uno dice, yo siempre tomo, no me hace nada, y el otro dice, yo tomé y casi morí. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a ver por qué casi murió. Algo pasa. ¿Sí? El alcohol es uno de los principales causantes de cirrosis hepática, pero no es el único. ¿Sí? El alcohol es el principal, pero no es el único. Puede haber cirrosis por contaminación química que tuvo en algún momento, por hepatitis repetidas, por abuso de fármacos de prescripción, por abuso de drogas ilícitas. Así que todos son procesos que se pueden ir dando. Entonces, en el momento de recetar un medicamento, el médico tiene que conocer mínimamente al paciente. ¿Sí? Si no conoce nada al paciente, es lo mismo que me recete mi vecino. Bueno, entonces decía que son dos. Una es la farmacocinética, entonces lo que el cuerpo le hace al fármaco. Dice, abarca los mecanismos por los cuales el cuerpo influye en la concentración del fármaco, sea introduciéndolo y distribuyéndolo por el organismo, eso se llama absorción y distribución, modificándolo, metabolismo o biotransformación, esto se hace en el hígado mayoritariamente, pero también en el riñón y en otros órganos también, y desechándolo en el caso de excreción. En ese caso, por ejemplo, mayoritariamente eliminamos por orina, ¿sí? Una pequeña parte se va a eliminar por materia fecal, parte se va a eliminar por intercambio gaseoso, o sea, cuando estamos hablando del alcohol sobre todo, por eso el borracho tiene aliento etílico, ¿sí? También se va a eliminar por piel y también se va a eliminar por cualquier líquido del cuerpo, inclusive semen, secreciones vaginales y demás, en menor concentración, pero tienen. Por eso cuando estamos tomando mucho tiempo un medicamento, sentimos el olor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transpiración tiene el olor, hacemos pis, sale el olor en la orina. ¿Sí? ¿Esto por qué les digo? Una de las cosas que ustedes van a ver cuando le hacen un pedido de análisis bioquímico, que en orina ponen olor sui generis. ¿Saben lo que significa eso? Sui generis era un grupo de música de mi época, de Charly García, sui generis se llama. ¿Qué significa sui generis? Le pertenece solo a él. Si yo le digo olor a orina, ¿ustedes saben qué es? Todos se imaginan el olor a orina, ¿no? Entonces, cuando el bioquímico siente que es un olor normal, olor a orina, es sui generis. ¿Sí? Cuando el bioquímico detecta que hay un olor distinto, por ejemplo, afrutado, significa que hay enfermedad. ¿Sí? Orinar con olor afrutado es síntoma de enfermedad. Bueno, ese es mi asma. Dice, estos procesos farmacocinéticos son descritos frecuentemente con el acrónimo. Acrónimo significa iniciales. ¿Sí? LADME. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esos son los procesos que, esto es pregunta, ¿sí? ¿Qué significa LADME? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. La farmacodinámica era al revés, lo que el fármaco le va haciendo al cuerpo. Dice, estudia el efecto y mecanismo de acción de los fármacos sobre el organismo. Dice, por efecto se entiende toda modificación bioquímica o fisiológica que produce una droga sobre el organismo. Efecto, ¿sí? No es lo mismo que acción. Los medicamentos no crean nuevas funciones, sino que modifican las funciones existentes. El efecto va a ser consecuencia de la acción de una droga. Por ejemplo, les doy un ejemplo que no tenga que ver con medicamento, para que se orienten. Cuando yo me bronceo, ¿quién es el que hace el efecto? ¿Exponerme yo al sol es lo que me broncea?
o los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta. O sea, yo me expongo y me broncean. ¿Por qué? Porque esos rayos ultravioleta van a estimular las células, los melanocitos que están en las células de la piel, para que aumente la coloración. ¿Sí? Es una protección. El cuerpo trata de protegerse y se oscurece para que el sol no lo lastime. Eso es lo que es el bronceado. Entonces, fue el sol, pero no el sol, no, esa es la acción del sol, pero el efecto fue el oscurecimiento de la piel. Cuando yo tengo fiebre y tomo un medicamento para la fiebre, ¿qué va a ser el efecto? La acción va a actuar en el centro termorregulador. Todos los centros reguladores están en el cerebro, ¿sí? Todos. El que controla la respiración, el que controla el corazón, el que controla mis riñones, el que controla todo, ¿sí? Todo va a estar en el cerebro. A partir de ahí, digamos, esta droga, por ejemplo, la dipirona o el ibuprofeno, si ustedes quieren, voy a tomar, va a llegar en todo ese circuito que hace por mi cuerpo, la sangre va a llegar al cerebro y va a decirle al centro termorregulador que baje la temperatura. Ese centro regulador es el que va a hacer que baje la temperatura. ¿Sí? Entonces, la acción es sobre el centro termorregulador, el efecto va a ser descender la presión. Dice, no crean nuevas funciones. Por ejemplo, si yo tomo un diurético, ¿qué va a hacer el diurético? Le va a hacer a mi riñón trabajar más rápido para que produzca más orina. No le va a decir al estómago que fabrique orina. ¿Sí? Le va a estimular al riñón para que haga más de lo que venía haciendo. Lo mismo para cualquiera de las otras drogas. Si yo, por ejemplo, estoy tomando algún medicamento, supónganse, para las colitis, la diarrea, ¿sí? Lo que voy a tomar es un medicamento que le diga a mi intestino que se aflojen un poco. Todo el tiempo que ustedes están ahora, el intestino de ustedes está trabajando con un movimiento de contracción, ¿sí? Peristaltismo se llama, es cuando todo el tiempo va empujando, empuja desde la entrada del intestino hacia el ano, va a ir empujando la materia fecal para que salga. Eso es el trabajo normal que tiene. Cuando aparece algo raro que lo irrita, se acelera, y es los retorcijones que tenemos, ¿sí? Y por eso se aceleran. Son mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo. Cuando fuimos a una fiesta, comimos de todo, tomamos de todo, vinimos arrastrados a casa y seguramente mañana voy a estar con colitis, voy a estar con vómito, voy a estar mal. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de sacarse encima eso que tiene guarda. ¿Sí? Entonces son todos mecanismos de acción, de defensa que tiene nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, un medicamento para la colitis lo que hace es hacer que ese peristaltismo se detenga. ¿Sí? Si yo estoy con vómitos, por ejemplo, me van a dar medicamentos para que me pase el vómito y eso generan contracciones. ¿Por qué? Porque hace que pase más rápido la comida del estómago, que vaya más rápido hacia el intestino para no tener ganas de vomitar. Entonces siempre, cuando toman medicamentos para vómito, siempre aparece dolor de panza como efecto secundario. Siempre. ¿Sí? Entonces por ahí hay cuestiones, cuando le dan a los bebés, por ejemplo, para los vómitos, y sí, después le duele la panza al bebé, y es por eso. Vamos a lo que es la droga. Fíjense, una palabra holandesa, significa seco. ¿Por qué? Porque le decía que al principio todo era polvo, ¿sí? No había forma de preparar pastillas, después empezaron a aparecer las cápsulas que se rellenaban a mano, y hoy tienen equipamiento que es el que prepara la forma de distintos tipos de comprimidos. Acá en nuestro país no está clasificado, digamos, no hay una definición de las formas de medicamentos con los nombres comerciales. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, está clasificado. Cada medicamento tiene que tener una forma y un color único, ¿sí? O forma, o tamaño, o color único. Entonces, si ustedes llevan esa pastillita en Estados Unidos, con ver la pastilla ya saben qué droga es. Acá ustedes llevan una pastillita y la única forma haciendo un análisis químico porque no sabemos qué es. ¿Por qué? Porque es muy común que en la farmacia venga
doña Juana y le diga, yo quiero esa pastillita blanca que llevo todos los meses. ¿Y qué era, doña Juana? ¿Qué llevó usted? ¿Sí? Porque pueden ser miles. Bueno, la definición estricta sería la de un medicamento tal como lo ofrece la naturaleza o sujeto solamente a sencillas operaciones de preparación, o sea, molido. Eso era al principio de los tiempos. Parezco re vieja. Sin embargo, esta palabra podría considerarse como sinónimo de fármaco, ¿sí? O sea, en nuestro ambiente droga se llama a fármaco. Hablamos de droga cuando hablamos, no, la droga, tal medicamento es tal cosa. También vamos a escuchar mucho principio activo, ¿sí? Que es otra de las formas que se le denomina a los medicamentos. De manera coloquial, o sea, común significa, este término se utiliza para describir una sustancia de abuso o de uso ilícito, generalmente asociado a un riesgo más o menos grande de dependencia. Cuando le decimos a nuestra abuela, uy, me agarraron con droga, nuestra abuela se imagina que nos agarraron con marihuana, con cocaína, con lo que sea, ¿sí? Si ustedes hablan con un químico, un profesor mío nos contaba una anécdota que en época de militares, él era profesor de química, enseñaba, hacía experimentos y demás con nosotros, y lo metieron preso porque le preguntaron qué transportaba y él le dijo droga. Y le metieron preso, tuvo que después pasar tiempo hasta que pudo explicar, y lo que llevaba era almidón, azúcar. ¿Por qué? Porque son drogas de los compuestos químicos para poder trabajar, o sea, para lo que él hacía. O sea que depende de dónde estemos, nosotros le damos un significado a esa palabra que también se malinterpreta en otros lugares. O sea que eso también tengan en cuenta que muchas veces las personas más viejas no van a entender. ¿Sí? Si ustedes le hablan de droga, ellos se imaginan que más o menos ustedes le están dando cocaína metido con el medicamento. ¿Sí? Entonces, medicamento es más fácil que ellos entiendan así. Por eso, ¿por qué le digo? Porque si ustedes se van a una farmacia que está cerca de un sanatorio donde van muchos viejitos, y muchos de los pacientes van a ser viejitos. Si ustedes se van a trabajar a una farmacia de un barrio, muchos de los viejitos del barrio le van a ir a preguntar a ustedes. ¿Sí? Entonces, tienen que estar preparados también a cómo ellos interpretan lo que es la farmacia. Bueno. Vamos a fármaco. Dice, sustancia química que interacciona con un sistema biológico modificando su comportamiento. Los fármacos pueden ser sintetizados dentro del cuerpo, como las hormonas, o ser sustancias químicas no sintetizadas en el cuerpo, esto es xenobióticas, del griego xenos, extranjero. Bueno, a ver, por ejemplo, una hormona que se utiliza como medicamento, la insulina. ¿Sí? La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas. Nosotros muchas de las insulinas que utilizamos son de insulina porcina. Ustedes van a ver que dice insulina porcina, insulina bovina, ¿sí? La mayoría de los que tenemos más digamos, posibilidad de menos rechazo es la porcina. Y también se usa la insulina humana, lógicamente. O sea, se fabrica en el páncreas esta hormona. Cuando hablamos de sustancias que no están en nuestro cuerpo, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, tiroides. Vieron que las personas que tienen hipotiroidismo toman, ¿sí? Pastillas de tiroxina, que es la droga que fabrica o debería fabricar la tiroides que está acá en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, la gente que no tiene suficiente tiroxina toma comprimido de tiroxina. Eso sería como dentro, simulando, digamos, las que se sintetizan en el cuerpo. Después hay otras que no tienen nada que ver en nuestro cuerpo, por ejemplo, un antibiótico, un antimicótico, un antiviral, que a eso es lo que se refiere ahí con xenobióticas, ¿sí? O sea, de afuera, de extranjero. Llegamos a tóxico. Sustancia química que aún careciendo de uso terapéutico puede ser causa frecuente de intoxicaciones en el hogar y en la industria, así como de contaminación ambiental. ¿Les pasó de intoxicarse con algo? ¿Qué te pasó? Mezclé con detergente. ¿Con detergente? ¿Qué pusiste detergente en dónde? Una lavandina. Ah, bueno, ese es un error bastante común. ¿Qué pasó? Te empezaste a marear, te dolía la cabeza, te picaba los ojos,
enseguida no podés respirar. ¿Por qué? Porque la lavandina no se mezcla con nada, exclusivamente agua. Cuando se mezcla con cualquier tipo de jabón, genera gases tóxicos. Más si te encerraste en el baño a lavar el baño. ¿Sí? Lo primero que estiran todo porque venimos de una cultura que regale más. ¿Sí? Las abuelas, metele todo un poquito de detergente, de jabón en polvo. ¿Sí? Cuando estaba todo preparado en el balde, se encierran en el baño porque van a tirar por todo el azulejo y a los 2 minutos como mucho salen descompuestos. ¿No llegaste a vomitar? No estuvo mucho tiempo, pero la que está más acostumbrada y está más tiempo termina vomitando también. ¿Por qué? Porque genera esos gases tóxicos que a través del pulmón van a ir rápidamente a la sangre y se van a desparramar por todo el cuerpo. ¿Sí? Hay muchas formas de intoxicar, frecuentemente los chicos son el riesgo. ¿Por qué? Porque los chicos pasan por una etapa, ahí desde que empiezan a gatear hasta que tienen unos 4 añitos, que todo lo que ven llevan a la boca. ¿Sí? Mi hijo se puso Oxypower, ese que es efervescente. Cuando le ve a mi marido salía espuma por la boca. Le metió abajo de la canilla. O sea, cuando pasan cosas así, se recomienda no inducir al vómito, porque muchas veces toman queroseno, toman nafta, ¿sí? No inducir al vómito porque otra vez la nafta estaría pasando, sino que darle agua, ¿sí? Algunos recomiendan leche, pero principalmente lo que tienen que hacer es llamar, ¿sí? A emergencias, y ahí emergencia, en base a lo que ustedes vean que fue lo que metió en la boca a la criatura, les va a decir lo que tienen que hacer. La mayoría de las veces tomar mucha agua, ¿sí? Entonces con la cantidad de agua diluye el producto. Bueno, de esa forma de intoxicaciones, si ustedes tiran insecticida en un lugar, yo por ejemplo soy, aparte asmática, alérgica respiratoria. Así que si ustedes ahora sacan un rayo y tiran, yo ya me morí más o menos. ¿Sí? No soy tan exagerada, pero empiezo a toser. No es nada agradable. Me agarro así. Bueno, dice, el término incluye toda sustancia que interactúa con un ente vivo modificando desfavorablemente su comportamiento, o sea, algo que le haga mal. Si ustedes a una babosa le tiran sal, ¿hicieron eso alguna vez? ¡Qué maldita! ¿Te gusta verle cómo se retuerce, pobrecita? O sea, todos hicimos eso. ¿Por qué? Porque era divertido, porque se da vuelta y se empieza a retorcer, se desinfla. ¿Por qué? Porque saca agua de su cuerpo para tratar de lavarse esa sal que le está molestando. O sea, lo único que está haciendo es tratando de sobrevivir la pobre babosa. Hay un meme que salía una ratita que se bañaba, ¿sí? Que le causó mucha gracia a todo el mundo. ¡Ay, qué hermoso la ratita, cómo se baña! Estaba tratando de sacar ese jabón que era tóxico para él. ¿Sí? Y figuraba muy lindo porque parecía como que se duchaba. Lo que hacía la pobre rata era tratar de sacarse el jabón. Bueno, entonces cualquier cosa que nos haga mal a nosotros. Dice, adicionalmente pueden considerarse como agentes tóxicos ciertas condiciones físicas no biológicas como la radiación. ¿Conocen lo que es Chernobyl? ¿Escucharon alguna vez? Bueno, 40 años después, una explosión nuclear de una fábrica, 40 años después todavía no se puede vivir. Hay gente que se quedó a vivir ahí, se adaptó a la radiación, pero obviamente que con malformaciones, los que tuvieron hijos tuvieron con malformaciones y demás. La bomba radiactiva de Hiroshima y Nagasaki pasó muchísimos años, también como 40, 50 años, hasta que volvió a crecer pasto en el lugar. O sea que esa radiación hoy se maneja mucho mejor, no van a ser como 40 años atrás, pero de todas formas son cosas que quedan durante mucho tiempo y siguen contaminando. ¿Sí? Hoy hablamos de uranio como si fuera cualquier cosa y ahí es lo mismo, la misma radiación. La misma radiación se utiliza para cáncer, ¿sí? O sea, bien utilizada con un buen fin, tiene dentro de todo efectos positivos. ¿Por qué le digo dentro de todo? Porque si usted ve una persona que sale de una sesión de radiación, sale destruida. Pero la idea es que está tratando de combatir el cáncer. Pero por eso decía que todo lo que va a hacer a futuro va a ser
farmacogenética. ¿Por qué? Porque modifican tanto las drogas que hacen que la droga vaya como un misil dirigido exclusivamente a ese lugar. Eso es, digamos, lo que se viene o lo que se espera que se venga en el tema de producción de medicamentos. Ahora tenemos acá en Argentina, porque me voy acordando así de detalles y le cuento porque son anécdotas que uno va como asociando las cosas. ¿Sabían que acá en Argentina tenemos la leche para diabéticos? Tenemos una vaca que fabrica leche con insulina. ¿Sí? Se modificó genéticamente la vaca para que genere, digamos, la leche con insulina. O sea, son ventajas, digamos, de nuestros científicos, pero imagínense, así como se hacen cosas buenas, también se pueden hacer cosas malas, con el mismo potencial, ¿no? Bueno. Llegamos a medicamentos. Fíjense que fármacos, medicamentos, drogas, son todas formas que también ustedes van a escuchar que le llaman. Un medicamento es toda droga o preparación efectuada con droga que por su forma farmacéutica y dosis puede destinarse a la prevención, diagnóstico, tratamiento, alivio o curación de las enfermedades. Acá sí pone curación porque estamos hablando de, por ejemplo, un antibiótico curaría la enfermedad. ¿Sí? Un antiviral en algunos casos cura la enfermedad, en otros casos no. Lo único que hace es detenerla. ¿Sí? Bueno, fíjense que va cada vez agrandando un poquito más la definición que fuimos viendo de fármaco. Para eso tiene que haber, para que haya un medicamento, tiene que tener una dosis y una forma farmacéutica. ¿Sí? Eso es medicamento. Se trata de una sustancia química que al interactuar con los sistemas biológicos es capaz de curar o mejorar las enfermedades médicas. ¿Ah? Eso hablando, digamos, en cuanto a el efecto que produce. Bueno. Ese origen de los medicamentos. Dice, estos pueden tener origen natural, sintético o semisintético. Natural, cuando proviene de los animales, vegetales o minerales. Le puse el ejemplo de la aspirina. ¿Tienen alguna idea de dónde se saca la aspirina? ¿No? ¿Conocen? La aspirina tiene 150 años en uso. ¿Conocen el árbol sauce llorón? ¿Sí? Ese que tienen los gajos así que abajo le suelen cortar y ponen bancos, queda re lindo en las plazas, le cortan todo como si fuera un flequillo, tiene todas las hojitas caídas. Eso es el sauce y la aspirina se saca de la corteza del sauce. ¿Sí? Antes se hacía test de corteza porque se sabía que tenía esas propiedades, ¿sí? Calmaba la fiebre. Antes de conocerse lo que era la aspirina y demás, la gente se moría por fiebre. ¿Por qué? Porque llega un punto de que la alta temperatura va destruyendo las proteínas del cuerpo. Por eso se trata de bajar la temperatura rápidamente. Lo primero que hacemos a una persona que tiene fiebre, tratamos de bajarla. A un adulto no va a ser tan grave, pero a una criatura le puede hasta aparecer convulsiones a causa de la alta temperatura. ¿Sí? Entonces rápidamente, cuando hablamos de 40 grados, eso es como para meterla bajo una ducha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando se tomara baño frío? No es ponerle en el hielo, es ponerle en agua tibia y a partir de ahí ir bajándole la temperatura. ¿Hasta qué momento? Hasta que tirite de frío. Tirite de frío la criatura. Ahí recién bajó la temperatura del cuerpo. ¿Sí? Vamos sintético. Cuando es producto de la síntesis química. Acá simplemente laboratorio. Acá no hay nada que sea natural. Este arterolane es un medicamento que se utiliza para la malaria, para la fiebre amarilla. ¿Sí? Acá nosotros en Posadas, no fiebre amarilla, paludismo. Acá nosotros tenemos, acá en Misiones tenemos todo en el norte, paludismo. Semisintético. Dice, cuando un medicamento de origen natural se le hacen modificaciones químicas y se obtiene un nuevo medicamento. La penicilina, ¿sí? Que es un antibiótico. ¿Saben lo que es la penicilina? ¿Dónde se saca? De un hongo. El penicillium, ¿sí? De ahí se saca el hongo negro, el moho que crece sobre todo en el pan.
Entonces, antes de conocerse cuál era el principio activo que tenía, las viejas curanderas, ¿sí? O las que eran las médicas o los médicos de la época, le ponían pedazos de pan con moho en las heridas y veían que generaba un mejoramiento en esas heridas, ¿sí? O sea que la penicilina se saca de un hongo. Paclitaxel para el cáncer se saca de un árbol también. ¿Saben qué árbol es? No me sale el nombre, pero está en los cementerios, ese que parece pino, nomás digo, pero no es pino. Arce me viene, no es arce. Bueno, ya me acuerdo. En los cementerios mucho y en la entrada del cementerio. Medicamento, entonces, es un principio activo más excipientes. El principio activo, o droga, o fármaco, ¿sí? De toda esa forma ustedes lo pueden encontrar en cualquier bibliografía que lean, es la sustancia que va a hacer la acción de ese medicamento. Y aparte están los excipientes, o sea, todo lo que yo le agrego. Por ejemplo, yo le digo un guiso de fideo, bueno, el principio activo sería el fideo, pero le tengo que agregar todo el resto, el tomate, el jugo, la verdura, todo lo que ustedes le quieran agregar para que eso sea un guiso de fideo. En este caso, por ejemplo, yo tengo un comprimido, va a estar la droga en ese comprimido, pero también voy a tener excipientes, que pueden ser almidón, puede ser azúcar, si estamos hablando de un líquido puede ser agua, puede ser aceite, puede ser un supositorio, puede ser glicerina, ¿sí? Son aquellas sustancias que se añaden a los principios activos con distintos fines, como por ejemplo facilitar su preparación, modificar las propiedades físico-químicas o biodisponibilidad. Eso quiere decir, por ejemplo, si tiene feo gusto, a los chicos se le pone sabor, ¿sí? Ahora se está tratando de sacar el sabor rico de los medicamentos de los chicos, ¿por qué? Porque dicen los psicólogos que el sabor rico de los medicamentos les creó a los chicos una dependencia con usar drogas. No sé si será así, por eso les digo que nosotros nos criamos comiendo aspirineta porque era rico. Pero digamos que es por eso va cambiando, pero se agrega esas cosas para que sea más fácil de tomar. A veces tiene un olor feo. No sé si les tocó alguna vez un medicamento que tiene feo olor para tomar, ¿sí? Entonces la mamá, la abuela que hacían, tapate la nariz y tomar. No tienen acción farmacológica y por lo tanto no tienen acción terapéutica. O sea, no, en general no tiene, pero por ejemplo, para un diabético, si el excipiente es azúcar, le va a afectar. Entonces ahora ustedes tienen la lista de los medicamentos que no son aptos para celíacos, por ejemplo, ¿sí? Que no tienen TAC. Van a encontrar medicamentos que son exclusivos para personas diabéticas. ¿Por qué? Porque no está hecho con azúcar, está hecho con otro elemento, ¿sí? O sea, se supone que el excipiente tiene que ser más inofensivo. Estas son las características que tienen que tener los excipientes, y esto es importante. Tienen que ser estables, o sea, si es polvo, tiene que ser polvo, no puede ser que ahora sea polvo, dentro de un ratito se vuelva líquido. Tienen que ser inertes, o hacer poco o nada, ¿sí? O sea, muy poquita acción, quiere decir. Tienen que ser inocuos, inofensivos, significa no generar daño. Y ser atóxicos, no generar toxicidad. O sea, si le pregunto cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un excipiente, estable, inerte, inocuo, atóxico. ¿Ah? Algunos ejemplos de excipientes son diluyentes, lubricantes, espesantes, y muchos de estos compuestos que están también en los productos alimenticios también me van a causar reacciones de alergia, por ejemplo. El helado, el colorante amarillo, por ejemplo, es uno de los que más genera reacción alérgica, ¿sí? Hay espesantes, hay conservantes, ¿sí? Que se utilizan como para mantener, supónganse, la lata de durazno. Vieron que mientras que ustedes no abran la lata de durazno, el durazno puede estar muchísimo tiempo. Ustedes abrieron, entró aire y listo, terminó. ¿Saben lo que hacía mi primo?
hacía agujerito abajo de la lata de durazno, se tomaba todo el jugo y dejaba ahí. Cuando abrían la lata de durazno estaba todo podrido. No, si dicen que los chicos ahora son terribles, no, antes era muy peor. Algunos entonces de esos ejemplos ustedes van a encontrar siempre espesantes, la maicena, vieron que ustedes no sé si les gusta la salsa blanca, por ejemplo, se usa harina para espesar, maicena se utiliza mucho para espesar, estos son como digamos elementos comunes. El almidón se utiliza mucho en la industria farmacéutica. ¿Por qué vamos a usar entonces esos excipientes? La cantidad de principio activo es muy pequeña. Ustedes imagínense, si yo les digo, por ejemplo, diazepam 10 miligramos, 2 miligramos, hay diazepam de 2 miligramos. Si tengo que pesar es muy poquitito, ¿sí? Hay algunas drogas que son 0,5 miligramos, clonazepam, 0,5 miligramos. Si yo tengo que darle eso en un papelito, queda pegado en el papel. ¿Sí? No le puedo dar a una persona esa dosis porque queda pegado en el papel cuando yo le doy. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega eso, almidón, lo que sea, para poder hacer un comprimido de un tamaño adecuado. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, 500 miligramos del paracetamol, ya de por sí ya es grande, por eso el paracetamol ustedes ven que es grande. Ese tiene muy poco almidón como para comprimirlo solamente. ¿Sí? Bueno, entonces el principio activo se mezcla con otros productos inertes sin ninguna actividad, de manera que adquiere una forma y tamaño adecuado. Por ejemplo, un comprimido o para hacer una tableta, lo que ustedes quieran. El principio activo tiene sabor desagradable o amargo. En este caso, para corregirlo, se añaden los denominados edulcorantes y modificadores del sabor. Así un medicamento puede tener sabor a naranja o fresa. ¿Sí? Eso es lo que les decía que principalmente hacen para los chicos o para las personas mayores. Recuerden que las personas mayores llega un punto en que quedan otra vez como niños, ¿sí? Les cuesta tragar, les cuesta tomar, no les gusta, empieza la maña, ¿sí? Así que también se los engaña con esto. Algunos de estos excipientes deben figurar obligatoriamente en el envase y prospecto del medicamento. ¿Por qué? Porque aquellas personas que son alérgicas, al mirar, tienen que poder leer si pueden o no consumir eso. Entonces, por ejemplo, los diabéticos, si aparecen los edulcorantes, tiene que decir, digamos, en caso de sin glucosa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces saben los diabéticos que pueden tomar. El diabético lee la caja del medicamento y dice glucosa, ya sabe que ese producto no puede tomar. O por lo menos no puede tomar en grandes cantidades. A veces toman igual, pero no en grandes cantidades. La lactosa, hay muchas personas que son alérgicos a la lactosa. Hay niños que tienen intolerancia a la lactosa, no pueden tomar leche, ¿sí? Así que antes no se conocía eso. Después se empezó a ver, digamos, que había chicos que por más que tomaban la leche, se le acusaba a los padres que no lo alimentaban porque eran flaquitos, raquíticos y demás. Y después se descubrió todo lo que es el problema del TAC, ¿sí? Los celíacos y demás, que, o sea, que le daban comida, solo que a esa criatura esa comida no le servía. ¿Sí? Le aumentaba mucho todo lo que sea la colitis y demás, y eso hacía que lo poco que comía no podía asimilarse. Entonces, no era que estaban mal atendidos, sino que esa comida no les servía. Ahora, si ustedes prestan atención, la comida que es sin lactosa es carísima. O sea que otro problema agregado para la familia si tienen alguna persona con celiaquía, porque la comida es muy cara. Tartracina. La tartracina es el colorante, ¿sí? El amarillo que le decía que me da la vainilla en los helados, ¿sí? Al que le gusta la vainilla, pero que es altamente alérgico. Bueno, clasificación clínica entonces de los medicamentos. Sobre la base, si están cansados, paramos, ¿eh? Ustedes me dicen. Sobre la base de su eficacia clínica y o toxicidad, no sé si se cortó el signo o no se cortó, en un momento dijo nada. Se puede considerar una clasificación clínicamente útil. El medicamento de primera línea.
Es el medicamento más confiable y más efectivo para una patología dada. También se conocen como fármacos de elección. Medicamentos segunda línea son medicamentos inferiores al compuesto de elección, es decir, fármacos a los que se acude cuando no se puede utilizar uno de primera. Acá no se refiere a la calidad del medicamento. Ustedes van a escuchar mucho que dicen, yo no quiero el genérico porque ese es de mala calidad. No se refiere a eso. Acá se refiere al momento de prescribir un medicamento. El de primera línea significa cuál es el que lógicamente el médico tendría que elegir. Por ejemplo, el paciente tiene hipertensión. ¿Qué ustedes se imaginan que sería lo más lógico que el médico le prescriba? Enalapril, ¿sí? Lo más conocido, el medicamento más vendido en la Argentina, Enalapril, ¿sí? Lo más lógico sería eso. Ahora, ¿qué pasa? Le doy ese primer medicamento, primera línea, siempre va a estar en el tratamiento de la hipertensión. El primer medicamento que se receta es un diurético, ¿sí? ¿Para qué? Para que elimine el líquido y con eso baja la presión. Si con eso no se soluciona, vamos con el Enalapril, un antihipertensivo, primero siempre va a ser el Enalapril. Ahora veo cómo va el paciente. Hay algunos pacientes que el Enalapril le va fantástico y hay otros que le genera un efecto adverso que es la tos. ¿Sí? Una tos seca, están todo el tiempo. Bueno, estén así todas las 24/9 van a lo molestoso que es. Obviamente la abuela estaba más histérica que antes con la hipertensión, la presión estaba más arriba, tuvimos que llevar a la abuela de vuelta, ¿sí? Y le cambia, en lugar de darle Enalapril, le va a dar otro antihipertensivo que sería la segunda línea, por ejemplo, el losartán. ¿Sí? No quiere decir que el losartán sea menos o valga menos que el Enalapril, es otra línea. Tengo una infección, me tienen que dar por recomendación una enfermedad de transmisión sexual, tengo sífilis, ¿sí? ¿Cuál es el primer medicamento en la línea para la sífilis? Penicilina. ¿Qué pasa si soy alérgica? ¿Me quedo con mi ETS? No, me dan otro antibiótico, ¿sí? Que no tenga nada que ver con la penicilina para que pueda hacer efecto. A eso se refiere. Primera línea, lo que lógicamente el médico no está hablando ni de marcas comerciales, no está hablando de laboratorio de primera, de segunda, no se refiere a eso, sino lo lógico a lo que se refiere. Se está agotando la batería. ¿Hay algún enchufe por ahí? Está medio raro todo lo que es un equipamiento de... Porque acá no tiene... Porque este me enchufe... tampoco tiene. Adaptador de esto. A ver si tiene... Medio problemático la... La conexión de la conexión de la conexión es esta. No veo nada. ¿Prendió la luz? Sí. Bueno, entonces significa eso, ¿sí? No tiene nada que ver ni con la marca comercial, ni laboratorio de primera línea, nada. Bueno, ese formulario, ustedes después lo pueden entrar ahí, ¿sí? Lo pueden ver. Se llama Formulario Terapéutico Nacional. Esto lo elabora la Comisión Médica de la República Argentina, se llama COMRA. En esta comisión médica están todos los especialistas de todas las patologías, ¿sí? Y ellos son los que determinan justamente las drogas que se utilizan en cada uno de los casos.
¿Sí? Esto sería, digamos, como el manual de atención, digamos, a los médicos. Ahí están registrados, no le imprimo, esto no es como para imprimir, porque son 700 y pica de hojas. Sí, es como para tenerlo guardado, ¿sí? Aparte otra cosa, ahora estamos en edición 13. La última edición siempre se paga, pero a medida que van poniendo las nuevas ediciones, las viejas van quedando liberadas. No hay que hay tanta diferencia entre una y otra, ¿sí? O sea que esta, por más que sea 11, esta está liberada. Ustedes lo ponen en el buscador formulario terapéutico Conrad y le buscan enseguida. Dice, van a poder encontrar los medicamentos recomendados para cada patología y al final el vademecum de lo mismo. El vademecum es otra cosa. El vademecum, ¿vieron el prospecto de los medicamentos? Que cada uno viene con una hojita donde dice todo lo que tiene que ver con ese medicamento. El vademecum es la colección de todos esos prospectos. ¿Sí? Hay vademecum que son, por ejemplo, cardiológicos, entonces solamente lo que usa el cardiólogo. Hay vademecum para chicos. Hay vademecum de un laboratorio en particular, entonces saca sobre todo esos productos que tiene. Y hay vademecum, pero también un vademecum completo sería un libro así abajo el brazo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver casi al final ya. Productos que se comercializan en una farmacia. Los productos contenidos en una oficina de farmacia pueden ser de 3 tipos. Productos de dispensación con receta, son la mayoría de los medicamentos que ustedes van a ver. Especialidades farmacéuticas, que son los que hacen los laboratorios, las fórmulas magistrales, que son las que elabora el farmacéutico en la farmacia, efectos y accesorios. Todo eso, por ejemplo, ahí sería un DIU. ¿Sí? Un DIU viene con una receta del médico y es para colocarse de un sistema intrauterino, ¿sí? Para anticonceptivo. Productos de libre dispensación, en ello la receta ya no es imprescindible, serían los productos de venta libre. Y los productos de libre adquisición o de parafarmacia, que es todo lo otro que ustedes pueden encontrar en una farmacia. Descartable, pañales, perfumería, pintura. Depende de la legislación, porque nosotros tenemos una legislación nacional, pero nosotros vivimos en un país federal. ¿Qué significa eso? Que la ley nacional sirve solamente para Cava, para la ciudad de Buenos Aires. Para que se aplique a cualquiera de las provincias, inclusive Buenos Aires, la provincia se tiene que adherir a la ley. Por eso ustedes van a ver que siempre la ley termina, se recomienda a las provincias adherirse. ¿Sí? Entonces nosotros acá en Misiones tenemos una ley distinta de la de Corrientes. ¿Acá hay alguien que es de Corrientes o no? ¿Todos Misiones? ¿Corrientes? Bueno, ¿por qué? Porque hay un trabajo práctico que tienen que hacer sobre leyes, entonces yo a vos te doy con las leyes de Corrientes. Si querés hacer las dos de Misiones también por las dudas, no hay problema, pero la que te voy a exigir, digamos, la de Corrientes. Va a variar entonces de una a otra, así que ustedes, sobre todo con Corrientes, es muy marcada la diferencia, y eso tenemos con un taller que vamos a hacer. Después que ustedes hacen el trabajo práctico, hay un taller en el cual yo les voy a mostrar la ley nacional y vamos a ver qué se diferencia con Misiones, qué se diferencia con Corrientes, ¿sí? Y vamos a poder ver la diferencia. Con el transcurso de los años, pues la ley nacional es vieja, algunas provincias como Misiones, que la ley es del 2016, actualizó mucho, ¿sí? Entonces está ya con muchas cosas que está corregida. Pero en realidad esto avanza tan rápidamente que enseguida queda obsoleta también. Yo les voy a agregar, vieron que habla ahí productos, accesorios y demás, yo les voy a agregar, esto no entra en el parcial, un anexo de todos los elementos que hay en la farmacia con la imagen, ¿sí? Para que ustedes puedan asociar y ver, porque en alguna farmacia le van a pedir y ustedes dicen, eso no tengo idea qué es. Entonces tengo armado un archivo en el cual están todo lo que sea descartable y demás, con los nombres como para que ustedes puedan asociar cómo es. Un espéculo, por ejemplo. ¿Vieron alguna vez un espéculo? ¿No? ¿Fueron al ginecólogo? Cuando van al ginecólogo las chicas, para poder ver hacia el interior de la vagina, le coloca un aparatito que parecen 2 cucharas
¿sí? Y ahí cuando le coloca, abren para poder ver adentro. Eso es el espectro. ¿Sí? La espátula de aire, ni yo sabía lo que era la espátula de aire, empecé a buscar qué era la espátula de aire, y cuando le hacen el Papá Nicolau, con esa espátula es la que se raspa el cuello del útero para sacar la semilla. ¿Sí? Entonces, bueno, conocer todos esos elementos que tienen que ver con, incluso hasta conversaciones normales que podemos tener con nuestros amigos. Hacete el Papá Nicolau. Había una actriz, Tita Merelo, la época de la abuela de ustedes, que ella luchaba porque se había muerto una amiga de ella por cáncer de cuello de útero, y ella hacía toda una campaña a favor del Papá Nicolau, y decía que tenía una voz así de maleva, no me y decía, mujer, hacete el Papá Nicolau. A partir de ahí, digamos, ella quedó como un ícono de todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, ¿por qué les hago esta? Porque cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, vamos a ver que el HPV es una de las enfermedades de transmisión sexual y es el causante del 100% de los cánceres de cuello de útero. En la Argentina hay 5.000 nuevos casos todos los años y hay 3.000 muertes de mujeres por cáncer de cuello uterino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se hacen el Papá Nicolau y cuando van ya está tomado el cáncer, ya está avanzado la etapa del cáncer y ya está. ¿Sí? Entonces, si yo lo agarro a tiempo, el Papá Nicolau, se saca el pedacito que está mal, listo. Llegado el caso, si está un poco más avanzado, saco el útero, listo. Pero cuando queda años, ya cuando se dan cuenta está todo tomado. 3.000 muertes de mujeres por año, no es un número nada despreciable. Bueno, estos productos farmacéuticos, tenemos la especialidad farmacéutica, que son los productos las cajitas de laboratorio que ustedes ven en la farmacia. ¿Sí? ¿Qué laboratorios conocen? Roemer con el amarillo, Bagó con el color magenta de Barney. ¿Vieron el color ese magenta? Magenta es ese rosado de fucsia. Las fórmulas magistrales, como les decía, son las que hacen los farmacéuticos en la farmacia. Los productos sanitarios, dentro de esos productos, los productos de incontinencia, material de cura, material elástico, productos de ostomía y grupos varios. O sea, todo eso están en las imágenes que yo les voy a dar después. Vamos a la definición de especialidades farmacéuticas. Se trata de medicamentos de composición en forma farmacéutica y dosificación determinadas con nombre, envase y etiquetado uniforme. O sea, todas las cajitas de Enalapril van a ser iguales para ese laboratorio. Otro laboratorio va a tener otra forma. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven Lotrial, todas las cajitas de Lotrial van a ser amarillo, va a decir Enalapril 5 miligramos, Enalapril 10 miligramos, ¿sí? La concentración que sea. Esta se puede fabricar en series. Ustedes van a ver que se va sacando por lotes al mercado. Bueno, dice etiquetado uniforme, que es el nombre, todo lo que tenga que ver con eso, dispuesta a su dispensación al público y al que el Ministerio de Salud autoriza e inscribe en el registro de especialidad farmacéutica. En ese caso es el ANMAT el que la autoriza. Son fabricados en serie por la industria farmacéutica, o sea, los laboratorios. Fórmulas magistrales. Se trata de medicamentos preparados extemporáneamente. ¿Qué significa eso? Que no lo puedo hacer y tener guardado. Lo fabrico para ahora. Viene el paciente con una receta magistral y es para fabricar ahora. Incluso si en la receta dice 2 envases, le van a fabricar 1. Cuando termina de usar, se le hace el otro. ¿Sí? Tan sensible es porque no tiene los conservantes para aguantar mucho tiempo. ¿Sí? Acá se va a usar mucho, se usa acá en Misiones mucho, lo que sea la preparación de morfina para los pacientes de cáncer terminal. Eso, como no hay, digamos, en el mercado más graduado, así para la concentración que necesita, los médicos oncólogos ya recurren, digamos, a esta fórmula magistral y piden que el jarabe tenga tal forma, tanta concentración y demás, si es una criatura, si es una persona adulta. ¿Sí? Se usa mucho acá para todo lo que sea dermatológico, se usa para la sarna, se usa muchas cremas y se usa todo lo que sean soluciones. Es muy raro que se fabrique algún tipo de comprimido,
¿Por qué? Porque se requiere una maquinaria un poco más elaborada. ¿Sí? Así que lo que van a encontrar por ahí puede ser que hagan alguna cápsula. Cápsula sí, porque eso hay fácil, digamos, de hacer, porque una vez que tienen la mezcla, se pone la mitad de la cápsula. ¿Vieron las cápsulas que son una encastra con la otra? Se pone la mitad, se llena y se le tapa con la bolsa. O sea, no tiene mucho secreto, digamos. Eso sí, hay farmacias acá que lo suelen hacer. Y suelen usar mucho, también en ese estilo, en preparados para adelgazar. ¿Sí? Eso es lo que vi por lo menos. Así que bueno, todo lo que sea soluciones, sobre todo para cáncer, lo que sea este tipo de medicamentos y lo que sea cremas, es lo que más usa acá por lo menos. Bueno, entonces dice, son medicamentos preparados a medida para ese paciente. ¿Está? Entonces la fórmula magistral debe prepararse por un farmacéutico bajo su responsabilidad y no se puede preparar a gran escala. O sea que solamente para ese paciente, para ese momento. Yo tuve que recurrir a eso porque mi hijo agarró, el que es ciego, estuvo acostado en una arena, que se agarró una sarna, que no había forma de sacarle la sarna que tenía. Le preparaban con el doble de concentración de los productos normales que hay en la farmacia. Y tampoco le curaba, así que tuvimos que recurrir a otra. Ahí ven la escala. ¿Sí? Primero siempre van a ir por lo común, digamos, y después van a ir a otra medida más. Y ahí le dieron otro tipo de ivermectina, lo que se usa ahora para el comprimido que están usando para el COVID, pero en crema. Y con ese sí. Los productos sanitarios, esta era la lista que ustedes vieron ahí al principio. Son utilizados en la práctica médica habitual para llevar a cabo un tratamiento o ayudar al enfermo en los efectos indeseables del mismo. Se pueden clasificar en 5 grupos o sectores. Los productos de incontinencia, destinados a la recogida de orina en los casos en que existe una disfunción en el paciente que le impide su evacuación con carácter normal. Bueno, ¿vieron las bolsas recogidas de orina en la cama de algún internado? La bolsita bastante grande que tiene todas las rayitas. ¿Para qué se imaginan ustedes que son esas rayitas? ¿Para darle un adornito? Está graduado. La enfermera, con ver la bolsa, sabe si está orinando lo suficiente. ¿Sí? Tiene 100 mililitros, 200, medio litro. ¿Sí? La enfermera sabe cuánto tiene que ir eliminando en base al suero que le están colocando. Entonces, en esa bolsa, con simplemente ver, ella sabe cuánto va a eliminar. Si ve que no hay orina, hay que hacer algo porque seguramente tiene algún problema en el riñón. Los de piernas son los que se llevan pegados, son pacientes ambulatorios que no pueden orinar y entonces llevan la bolsa pegada a su pierna. ¿Sí? Los de cama son los típicos que vemos cuando están internados. Los colectores de pene o colectores de vagina también, sobre todo en los chiquitos cuando hay que juntar la orina, no sé si vieron alguna vez, son unas bolsitas parecidas a un profiláctico que vienen con un adhesivo para nena, para varón y se le coloca. En el caso del varoncito se coloca el pilín, el testículo adentro, se pega, en el caso de la nena se pega en la vulva. Se despega, todo un desastre, nunca pude juntar ningún poco de orina con esos cositas. Entonces le ponen pañal normal, pero no, para mí no junta nada, pero en fin, eso es lo que recomiendo. Bueno, sondas vesicales son cuando están colocadas las sondas en la vesícula. Cuando habla de vesicales así, lo que se refiere directamente, no vesícula cuando hablamos vesícula de hígado, sino cuando se dice vesícula a la vejiga. ¿Sí? Ahí a eso se refiere. Absorbentes de incontinencia de orina son ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, los calzoncillitos, ¿sí? Para los chiquitos cuando están aprendiendo a hacer pis. En las personas grandes, digamos, está la ropa interior con pañales, ¿sí? Con forma de ropa interior, como para que no sea bochornoso. Pero hay muchas enfermedades que hacen que una persona tenga que usar estos absorbentes. A medida que vamos quedando grandes, vamos perdiendo esa capacidad. Esa vejiga tiene un tono. ¿Qué quiere decir tono? Una contracción del músculo. ¿Vieron cuando tenemos ganas de hacer pis y vamos al baño y hay una cola? El hombre es más fácil porque se va detrás de un auto, atrás de cualquier lado y hace. La mujer tenemos que hacer cola, ¿sí? Y empezamos a aguantar y hacemos fuerza. ¿Sí o no? Estamos.
Cuando nos toca, nos sentamos y nos sale. ¿Sí o no? Tarda hasta que sale. ¿Por qué? Porque todavía está con esa fuerza, ¿sí? Hasta que se afloja y deja salir el peso. Ese tono, ¿sí? Vesical, por eso se llama tono vesical, es el que retiene la orina. Hay muchas enfermedades que justamente pierden ese tono, ¿sí? La vejez hace que se pierda ese tono, por eso tienen pequeñas pérdidas. Hay algunas enfermedades virales incluso que hacen que no tengan la fuerza para sacar la orina, ¿sí? O sea que no se relaja nunca de forma voluntaria, sino que hay que forzar, como para hacer caca, tienen que forzar para poder hacer pis. Estoy contando todos casos que conozco. Bueno. Muchas veces las mujeres después del parto quedan con incontinencia, ¿sí? Así que después del parto también puede haber. Material de cura. Comprende aquellos artículos que, como el algodón, vendas, gasas, apósitos estériles, vienen siendo utilizados para el tratamiento de heridas, úlceras, quemaduras. Ustedes van a encontrar algunas gasas furacinadas. ¿Qué quiere decir? Gasas que tienen ya la medicación que es para colocar arriba de las lesiones. Normalmente una quemadura, ¿se tapa o no se tapa? La quemadura, supónganse, me quemé todo el brazo. ¿Se tapa o no? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Me acabo de quemar, me cayó, se dio vuelta la cocina y me cayó estaba fritando milanesa. ¿Tapo o no tapo? ¿De qué? Estás expuesta si tienes que salir o estás expuesta a la contaminación del ambiente, lo tienes que tapar. Hay que tapar. La quemadura se tapa, ¿sí? Se tapa con algo húmedo, no seco porque se pega, ¿sí? Entonces algo limpio, lo principal es limpio y húmedo, y se envuelve y así se lleva a emergencia, ¿sí? Sobre todo con criaturas. Siempre se envuelve para que no se contamine. Bien ahí. ¿Tá? Así que siempre, digamos, tengan en cuenta eso. No se coloca nada de emplasto, dentrífico, ¿sí? ¿Qué más le suelen poner? Aloe. ¿Sí? Colino, sí. Lo primero que le ponen, ¿sí? Eso no. Siempre es agua, mucha agua. No le digo solución fisiológica, porque no por todos lados van a tener solución fisiológica, pero con agua simplemente, agua limpia, no le vayan a poner agua de pozo, ¿sí? Agua limpia. Bueno, material elástico. Así se recogen los productos destinados a la reducción de las lesiones, hombreras, tobilleras, etc. Y tratamiento de afecciones vasculares de las piernas, las medias elásticas terapéuticas. ¿Nos vieron las vendas que enrollan? Bueno, yo tengo trombosis también. Le dije que yo tengo todas las enfermedades que ustedes quieran, yo les puedo dar. Mi primer trombosis fue a los 25 años, después de mi primer parto. A causa del parto, digamos, ese desequilibrio hormonal, a mí me dio trombosis. Bueno, el segundo parto, cuando me voy, ya iba con todas las precauciones de por si me daba otra vez. Así que me fui con todas las piernas vendadas. Ustedes no se imaginan cuando me vienen a la sala de parto, desnuda, con las vendas hasta acá. Mira el médico y está aquí. Bueno, circula muy bien azul. Claro, es para que no vaya, digamos, a la... Y ahí me dice, y este que Tutankamón con todas las vendas colocadas. Bueno, así que... esa sirve, digamos, para que no se acumule sangre en las partes bajas de la pierna, ¿sí? Bueno, y lo que sea hombrera, tobillera, ustedes ven ahora que hay mucho de todo con esa neopren. ¿Para qué sirve? Eso no es tan elástico, sino que lo que mantiene es fijo la postura, ¿sí? Ven que para el dedo, que para esto, hay un montón para el tobillo, y la idea es fijar, sino que no haga estos juegos. Por ejemplo, el tobillo, que no haga el juego del tobillo. La idea es fijar la lesión. Productos de ostomía son los destinados a recoger las excretas en el caso de derivación quirúrgica del conducto natural. ¿Qué quiere decir eso? Cuando por X motivo no puede salir la materia fecal por el ano y tengo que derivar. ¿Qué quiere decir eso? Se hace un ano contra natura en el abdomen y se coloca una válvula, y a esa válvula se le enrosca una bolsa. Entonces todo lo que salga de la materia fecal va a ir juntando en esa bolsa. ¿Tiene olor? No. Es más cerrada con esa válvula que el ano, ¿sí? ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque conocí a una mujer que tenía por un proceso de cáncer rectal, le tuvieron que hacer un ano contra natura y no le dejaban entrar en las piletas.
Y era gracioso porque decíamos, ese ano contra natura con la bolsa está más cerrado que el ano de todo el resto que estaban en la pileta. Y sin embargo, digamos, en el momento de discriminar, en el momento de rechazar a una persona, se usa ese tipo de excusas. Bueno, ese también comprende los accesorios precisos para este tipo de producto que tiene que ver con las válvulas y demás. ¿Sí? O sea, que es lo que es para juntar la materia fecal. Hay casos de chicos que nacen sin ano. ¿Sí? O sea, que desde el momento en que nace, conozco un caso también, le tuvieron que fabricar, estuvo mucho tiempo con un ano contra natura, y después le tuvieron que fabricar y estimular el ano, porque imagínense, el ano es un músculo circular, ¿sí? Por eso aprieta el ano. Y eso no tiene la estimulación esa. Entonces, bueno, es toda una cuestión de enseñanza y estimulación que obviamente una criaturita chiquita no lo puede hacer. Lleva años. Mi hermana nació sin ano y ella recién a los 15, 16 años controló. Sí, sí, porque... Y sí, pobrecita. Sí, aparte cuando es chiquitita, ¿cómo le enseñaba? ¿Cómo le enseñaba a apretar? Esto en yoga, por ejemplo. En yoga dice, contraigan el ano. ¿Por qué? Porque están haciendo alguna posición rara para que no se escape ni un gas. Sí, pero cuando ya te dicen eso, ya te empieza a dar gracia. Imagínense, vos estás concentrado con el yoga, lo que menos te imaginás que te van a decir, contraigan el ano. Pero son procesos naturales y hay muchos chicos que pasan por mucha discriminación. ¿Por qué? Porque tuvo que haber ido seguramente acompañar mucho tiempo a la escuela. Cuando los otros chicos le descubren, es motivo de bullying. A veces también que a los Sí, ¿por qué? Tiene que tener cuidado con la alimentación, no jugo de naranja, nunca Coca-Cola. No, nada ¿No? más. Sí, sí, ¿por qué? Para tratar de que tenga la materia fecal lo más sólida posible. O sea, ¿por qué les saco yo estos ejemplos así? Que a veces, muchas veces, ¿viste? Que hay en la familia. Mi hijo está llevando adelante una campaña con su discapacidad, una campaña que se llama Empatía Viral, que es contra la discriminación y el bullying. Y es impresionante la cantidad de discriminación que hay por los motivos más diversos, ¿sí? Por tener una discapacidad, por tener una... Entonces nosotros somos los que tenemos que ir enseñando, ustedes, con la edad de ustedes, a los compañeros, a los que están junto con ustedes, cuando se empiezan a abordar, no te burles, no, ¿para qué pasa esto? No, mira esto. Y muchas veces así diciendo, no, yo tengo en mi casa un caso así, y duele cuando nos dicen eso, es la forma de enseñar. Así que siempre les voy a sacar algún ejemplo de esto. Bueno, grupos varios. Está formado por los efectos y accesorios que no pueden ser integrados en alguno de los grupos anteriores. Por ejemplo, los de equipos inyectores gota a gota. ¿Qué son esos? Los perfus. ¿Vieron lo que está colgado? Que pasa porque tengo el suero y de ahí viene conectado todo un equipamiento de vías hasta la aguja que está acá. Bueno, eso se llama perfus. Los inhaladores que utilizo para... Ahora el nuevo hospital tiene todo centralizado, está en la pared, ¿sí? Viene nomás solamente la sondita y las cosas. Antes teníamos una garrafa de oxígeno al costado y nos colocaban eso. Bueno, los equipos irrigadores tienen que ver con todo lo que sea la limpieza, así que tira agua y permite limpiar, eso cuando están haciendo alguna limpieza o demás. Bueno, el tema, a mí me hicieron cesárea, por ejemplo, y ahí para poder cerrar la herida tienen que chupar toda la sangre. ¿Vieron el dentista cuando le ponen y está chupándole bueno, lo mismo te hacen adentro de la panza, uno siente cuando le corren, así por un lado, por el otro, los intestinos y están chupando todo. Bueno, esas son todas las cosas que están ahí. Yo les decía, ¿alguna es mamá? Pues yo le estoy asustando con los partos parece. Bueno, los productos parafarmacéuticos son también llamados productos de libre adquisición. Se consumen, aplican y usan directamente por los usuarios. Dermofarmacia, cosmético, producto para el cabello, productos dentales, solares, etc. La gente suele no leer las contraindicaciones y muchas veces son alérgicos y usan productos de alguno. Entonces siempre la idea es leer qué tiene, ¿sí? Sobre todo en todo lo que sea esos productos solares. Nutrifarmacia, todo lo que sea la alimentación infantil, la alimentación para adultos, que se utiliza mucho ahora, los suplementos, las leches especiales,
productos alimenticios para deportistas, los suplementos, ¿vieron? Se usan mucho y como es de venta libre, se venden también en los gimnasios. Lo que tienen que tener en cuenta los chicos, inestable la conexión, tienen que tener en cuenta, digamos, que controlen bien que estén autorizados, y que figure, digamos, siempre tiene que figurar que es autorizado por el ANMAT y un número de registro. Y las plantas medicinales. Tengo también un archivo de plantas medicinales tóxicas que son comunes en las casas. ¿Por qué? Porque todas tienen flores lindas y son las que tienen que tener cuidado, sobre todo con los chicos, en esta etapa que les digo que todos se llevan a la boca. ¿Sí? También les voy a pasar eso. Bueno, esta es otra página que les dejo para que empiecen a mirar. Ahora, si quieren, miramos un poquitito. Para ir acostumbrándose a los medicamentos. Esto es un vademecum, o mejor dicho, un manual farmacéutico online. El manual farmacéutico es un manual que utilizan los farmacéuticos, hay de distintas marcas, acá, y los manual farmacéutico se llama uno, este de Alfabeta, en el cual están registrados los precios por los cuales los farmacéuticos se guían. Ahora, como antes no había computadora, entonces usábamos esos manuales para guiarnos. Venían todos los meses esos manuales. Ahora con la computadora ya esos manuales están ya metidos adentro de la computadora. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes pueden entrar ahí y ver los precios sugeridos. Esos precios no quiere decir que ustedes vayan a la farmacia y estén. La mayoría sí. Pero en la Argentina está desregulado el precio. Por lo tanto, ustedes van a una farmacia, van a otra y van a encontrar precios distintos. ¿Sí? Pero normalmente con esos precios son con la obra social que los va a reconocer. ¿Sí? O sea que medianamente pueden saber, supónganse, si tienen que ir a comprar medicamento para la abuela, pueden entrar y ver más o menos, bueno, sale 3.000, sale 5.000, ¿sí? Porque si no vamos pensando, bueno, sale 1.000 y llegamos y sale 5.000, ¿sí? Entonces, y es una forma como para ir acostumbrándose a los sistemas. Ahora les muestro imágenes que tienen que ver con el manual. Dice, a la izquierda de la página tiene 3 buscadores o índices, uno por producto, que es nombre comercial, por ejemplo, pongo Lotrial, uno de laboratorios, por ejemplo, si vos estoy buscando, sé que era amarillo, pongo Roemers, ¿sí? Porque es el laboratorio ese, y uno de drogas, o sea, la monodroga ahí sería, el enalapril, por ejemplo. Prueben buscar los medicamentos que tienen en sus casas o los nombres comerciales que conozcan. Por eso les decía, agarran los medicamentos de la abuela y pueden entrar a mirar y fíjense cómo es. Así es la página. Ustedes ponen Alfabeta simplemente en el Google y les va a aparecer eso. ¿Sí? Ahí no me marca ya, pero ven que a la izquierda tiene 3 rectángulos blancos. Esos son los buscadores. El primero dice por producto, el segundo dice por laboratorio, el tercero dice por droga. Lo mismo ustedes van a tener acá en el material. Acá yo les puse, ¿sí?, el ejemplo. Lotrial, Roemer, que sería el laboratorio, y el enalapril. Si yo voy a buscar por la marca comercial, si busco por la marca comercial, me van a aparecer las opciones que tiene ese nombre. Por ejemplo, fíjense, Lotrial, Lotrial D, y Lotrial D20, o sea, el Lotrial con diurético y Lotrial diurético de 20 miligramos. ¿Sí? Me aclara los 3. Cuando yo abro, supónganse que abrí el primero, ¿sí? Cuando yo abro ese Lotrial solito, me van a aparecer la droga, la presentación que tiene. Ven que ahí dice 10 miligramos comprimido por 30. Más abajo, 10 miligramos comprimido por 50. ¿Ven? Más abajo, 10 miligramos comprimido por 60. Todas las presentaciones van a estar en esa columna. El precio que tiene cada uno de esos, no está ese precio, esta foto vieja. La acción, antihipertensivo y el laboratorio. ¿Ven? Todos los datos que aparecen en este manual. También, ¿qué le aparece con verde ahí? Las obras sociales. Ahí le dice PAMI, ¿sí? Ahí saben si tienen la cobertura de PAMI o no. Y IOMA, que es el IPS de Buenos Aires, es la segunda obra social más grande del país. ¿Sí? PAMI es la número 1 y IOMA es la número 2. Por eso figuran esos 2. Si yo busco por laboratorio, por ejemplo puse Roemers,
me va a aparecer todas las marcas comerciales que tiene ese laboratorio. ¿Ven? Ahí aparece todo. Ven que siempre dice problema. Si busco por droga, va a aparecer la droga sola y si existen presentaciones combinadas con otras drogas. Me aparece enalapril solo, entonces yo busco qué es lo que quiero. Si quiero enalapril solo o quiero enalapril con atorvastatin, si quiero enalapril con carvedilol, si quiero con diltiazem, ¿sí? Normalmente el más utilizado es enalapril con hidroclorotiazida, que es el diurético. Enalapril con atorvastatin es para la grasa en sangre. ¿Sí? Entonces elijo el que quiero, el que estoy buscando. Al elegir la droga sola o en combinación aparece la marca comercial que tienen esas drogas. En ese caso elegí enalapril solito. ¿Ven? Todas las marcas comerciales y esto sería el nombre, buscar por nombre genérico. ¿Sí? El nombre genérico es enalapril y me va a dar las marcas comerciales que son los nombres fantasía que tienen los distintos laboratorios. Ven que está el nombre y está el laboratorio. ¿Ven? En negrito al lado le dice qué laboratorio es. Bueno. Hasta ahí llegamos en la clase de hoy.